permitir que un paciente diga si quiero que me toques o no quiero que me toques, y sigue siendo libertad. Y eso no va a hacer que nuestra sesión sea más efectiva o menos efectiva, y con esto voy a que, como tú lo decías, tal vez nos vamos a demorar un poco más de tiempo en obtener los resultados, pero estamos respetando el deseo del paciente. Bienvenidos a Humanizando la Fisioterapia. Andares Certificaciones. Empecemos justo con este tema, ¿no? ¿En qué consiste una evaluación? ¿En qué consiste una entrevista de suelo pélvico? ¿Qué es lo que una persona cuando se acerca a nosotras podría esperar? Cuando llega un paciente a nuestra consulta en suelo pélvico, es llevar a cabo una entrevista. Esa entrevista es crucial para nosotros y también para el paciente, porque es donde vamos a buscar toda la mayor cantidad de información posible para conocer acerca de su historia, y que esto nos pueda llevar a hacernos una idea un poco más clara de cuáles son los reales motivos por los cuales el paciente está allí. Y también es una oportunidad muy importante para que podamos, basado en esa información que hemos obtenido del mismo paciente, brindarle una mejor educación y enseñarle también cuál es el siguiente paso que vamos a llevar a cabo, que sería la valoración o la inspección, y cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. Y posteriormente vendría pues esa valoración, que el paciente ya entendería cómo es que se lleva a cabo, y donde vamos a tocar también otros temas, como seguramente los vamos a hablar acá en el podcast, que es la privacidad, la ética, cómo vamos a darle también esa calidez y esa tranquilidad al paciente, que está en buenas manos y que lo que estamos haciendo está bien. Y justo partiendo del entendido, en donde estamos acercándonos a la esfera íntima de una persona. En todas las áreas de fisioterapia estamos entrando en su espacio personal, ¿no? Muy íntimo justamente, y esta área lo es todavía más. Entonces, con el hecho de que esta persona esté en este espacio, ya estamos entrando ahí y podría considerarse que estamos siendo invasivos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese acercamiento sea lo menos invasivo, lo menos violento posible? Tomando en cuenta que también en esta área vemos personas con antecedentes traumáticos de diferentes tipos, ¿no? O sea, desde violencia psicológica, sexual, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ser incluso desde la infancia. Entonces, ¿cómo tener este cuidado? Y ahora voy a dirigir más la pregunta, ¿cómo crear espacios seguros para que en un primer contacto las personas se puedan sentir seguras, tranquilas, escuchadas, que no vamos a hacer algo que atente contra justo su seguridad o su privacidad? Bueno, pues yo creo que hay varias herramientas y varias cosas que podemos tener en cuenta. Una de las primeras es que en la mayoría de los países se generan guías de atención o guías, digamos, para los profesionales de la salud, que brindamos atención a pacientes y que nos podemos encontrar con casos en los que puede haber alguna serie de abuso, o donde se pueden activar como estas banderas rojas de, uy, de pronto aquí pudo haberle pasado algo a esta persona. Entonces, pienso que la primera herramienta es esa, buscar si en nuestro país o en alguno que tenga estas guías lo podamos adoptar para leer un poco y mejorar nuestra práctica a nivel desde el ambiente en el que tú recibes al paciente, que sea cálido, que sea agradable, que sea un ambiente que se vea limpio, que el paciente se sienta como con toda la seguridad y la tranquilidad, un espacio que se vea también íntimo, pero también que cuente con detalles muy específicos, como puede ser que haya una ventana, que tenga buena iluminación. ¿A qué voy con esto? Porque nos está entregando una parte de su intimidad, que es me voy a tener que quitar ciertas partes de mi ropa para poder permitir que tú me evalúes, pero también nos está entregando otra intimidad, y es que muchos de nuestros pacientes vienen con incontinencias fecales, incontinencias urinarias. Entonces, a veces también tener un ambiente que sea muy propicio hace que se baje el nivel de ansiedad y que el paciente pueda responder mejor ante esas necesidades, y digamos ante ese momento de te voy a tener que hacer una valoración o vamos a trabajar esta área de tu cuerpo de esta manera. Y creo que es eso, también un poco como en la misma educación que nosotros vamos teniendo, cómo nos vamos formando en esta área y cómo vamos educando al paciente, que el paciente va bajando sus niveles de ansiedad y se va ganando, como nos vamos ganando su confianza para permitir que ellos puedan trabajar pues con nosotros de una manera más óptima.
Algo que me pareció muy interesante platicando contigo y escuchándote es el consentimiento. El consentimiento no es nada más el darle un consentimiento informado, decirle, léalo y ya me dio permiso para entrar y hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino el explicarle, pedir permiso, incluso, ¿me permites en este momento hacer tal o cual? Y si esa persona dice no, también respetarlo, ¿no? O sea, sí que estamos en un área en la que se descubren genitales, ¿no? En algún momento, que si tú puedes hacer una evaluación externa, interna, intracavitaria y tal, te puede dar mucha información, pero ¿qué pasa si esa persona, por creencias, por falta de información, porque incluso hay cuestiones generacionales o cuestiones que tienen que ver con religiones, por ejemplo, que no te puede permitir si ni siquiera te conoce incluso, que puedas hacer toda esa evaluación, ¿no? Tenemos herramientas para ir de manera gradual, no forzar a la gente a una inspección si no está lista, el decir, ok, en este momento no podemos hacer esto, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? Tal vez es importante visibilizar que no tenemos que hacer todo de una. Creo que a diferencia de, no sé, ginecología, urología, que vas con el médico y tiene una sesión para evaluarte, nosotros tenemos muchas sesiones. Podemos usar eso a nuestro favor, ¿no? Ese consentimiento verbal, que yo pienso que es como el primero que nosotros vamos a tener con el paciente, es primero explicarle, por eso es que es tan importante la educación en ese paciente. Entonces yo te explico por qué estás acá, cuál es la razón, por qué vienes a mi consulta, cuál es mi especialidad, qué es lo que yo hago, cómo te voy a evaluar esos músculos, cómo vamos a llegar a un diagnóstico, cómo los vamos a tratar. Y ya cuando tú entiendes todo lo que implica eso, verbalmente que me digas, sí, accedo, ok, fírmame este documento, donde ya un paciente, digamos que legalmente nos está diciendo, sí, ya sé qué es lo que me vas a hacer y estoy de acuerdo. Tenemos que respetar la privacidad del paciente. En un mundo, yo creo que donde hay hoy en día tanta libertad y se aboga tanto por la libertad de expresión, tenemos que permitir que un paciente diga si quiero que me toques o no quiero que me toques, y sigue siendo libertad. Y eso no va a hacer que nuestra sesión sea más efectiva o menos efectiva, y con esto voy a que, como tú lo decías, tal vez nos vamos a demorar un poco más de tiempo en obtener los resultados, pero estamos respetando el deseo del paciente. Creo que también siempre que viene un paciente a terapia de suelo pélvico, puede que no tenga muy en claro lo que se va a hacer, pero tiene un interés en mejorar algo que está como en esta zona. Entonces, muchas veces cuando tú les vas hablando, les vas explicando, te vas ganando como esa confianza, y puede que en un primer momento te digan que no, pero siempre dejar esa puerta abierta al diálogo, a la comunicación, a decir, en cualquier momento, si tú quieras, podemos intentar hacer una valoración o mostrarle de pronto cómo se hace en algún esquema, porque pues tampoco podemos violentar la privacidad de otros de no sé, mostrar un video, cualquier cosa, pero sí, como decirle, estamos ahí abiertos para cuando tú sientas que podemos entrenar de otra manera. Y recordar también que nosotros somos cadenas musculares, que no solamente somos un suelo pélvico, entonces que muchas veces parte de los entrenamientos que hacemos de cierta manera también van a repercutir y van a beneficiar el suelo pélvico. Entonces es ofrecerle diferentes herramientas al paciente y decirle, ok, si en este momento no accedes, está perfecto, pero sí importante como tener su consentimiento y respetar. Hay muchos países donde todavía la práctica no es invasiva, o sea, donde el paciente va a terapia de suelo pélvico y se hace prescripción de actividad física, no se hace una valoración interna por parte de fisioterapia. Entonces creo que también eso tenemos que entenderlo, porque si bien venimos tal vez de países donde nosotros ya hacemos una exploración más interna, hay otros donde no, incluso en algunos estados, en Estados Unidos, en países en Europa, no es una práctica que se lleve muy a cabo. Entonces, pienso que eso también tiene que ser la premisa de nosotras y no pretender que siempre vamos a tener que hacer algo invasivo. Y fíjate que, por ejemplo, con la población pediátrica, nosotros no hacemos generalmente un abordaje que sea invasivo. Entonces, no tendría que haber ningún problema en que lo hiciéramos o no lo hiciéramos, y con niños trabajamos muy bien y obtenemos muy buenos resultados. Entonces creo que también hay que ponerlo en la balanza y respetar ese deseo del paciente. Si ya, digamos, con toda la entrevista ya tenemos una idea, porque la exploración, la palpación no es para buscar a ver qué encontramos, es quiero corroborar, ¿no? ¿Qué signos
están encajando, ¿no? O sea, me están corroborando lo que la persona me está diciendo y que puedan ir armando ese rompecabezas. Entonces, es algo como muy dirigido y que si bien no pudiera hacerse en ese momento, tenemos una idea y nos podemos agarrar de el cambio de hábitos, ¿no? Que la persona empiece a observar qué factores están influyendo en lo que está presentando, como dices, o sea, que lo que tú hagas globalmente puede impactar también en suelo pélvico. Incluso a lo mejor ciertos detalles que se van cambiando en el día a día podrían estar cambiando y nosotros no tuvimos que hacer algo invasivo. Y tal vez de repente en la medicina y en particular en la fisioterapia es como que ciclos, ¿no? En los que vamos de un lado al otro y de repente empezamos a hacer más cuestiones invasivas y ahora vamos tal vez a algo menos invasivo y el chiste no es irnos de un lado al otro, tal vez, ¿no? Sino ver qué es lo que esta persona en este momento bien particular está permitiendo, está necesitando, y eso va mucho con algo que en algún momento mencionabas que tiene que ver con el apego al tratamiento. Cuando nosotros somos sistemáticos en nuestra valoración, cuando nosotros tenemos como un orden y entendemos que hay ciertas pautas que tenemos que observar y hay otras pautas, digamos, a nivel de la valoración que vas a palpar. Digamos, hay una parte en la valoración del suelo pélvico donde tú observas parte de la función muscular. Entonces, si yo estoy en la capacidad de observarla, lo ideal sería que pudiera palparla también. Pero si no se puede, yo ya tengo una parte en ese hallazgo y eso también es importante y es válido. Y eso también hace parte de ese enseñarle al paciente, mostrarle ese paso a paso. De repente puedes tener un día un paciente con el que empiezas con la parte de la observación, te ha dicho no quiero que me palpes, y en el momento en el que se baja su nivel de estrés, de tensión y eso, y ya vio que superó la parte de la observación, puede que te diga ok, porque no llevamos a cabo la otra parte. Entonces es como sobre todo eso, ese respeto que tienes al paciente, es dejarlo respirar. Por eso también a veces es tan importante que podamos tener una práctica donde no haya tanto afán. Si bien sabemos que tenemos que responder en Colombia, por ejemplo, respondemos con indicadores de tiempo, de atención de pacientes, pero es darle esos minutos al paciente de ok, respira, esto es algo diferente, es una técnica que es distinta, es una valoración que es diferente. Casi siempre en mi país, por ejemplo, piensan, eso es del ginecólogo, eso es del urólogo, él es el único con el que me quito los panties. Entonces, claro, llegar a una terapia de piso pélvico y que le tengamos que decir fuera ropa, en muchos casos, puede que sea un poquito como invasivo para ellos, pero muchas veces como que con una buena educación, con una buena comunicación y mostrándoles mucha confianza, logramos que el paciente también responda como nosotros quisiéramos. Y muchas veces cargamos la responsabilidad a nuestras consultantes de no está haciendo sus ejercicios, no está haciendo rutina porque no quiere o no tiene disposición, ¿no? Pero ¿qué tanta responsabilidad o corresponsabilidad tenemos de realmente estamos escuchando, estamos haciendo una buena entrevista motivacional, está dándose cuenta que le estamos escuchando, ¿no? Hay una buena vinculación terapéutica, estamos observando su entorno y viendo que lo que estamos prescribiendo es posible hacerlo, ¿no? Por los recursos con los que cuenta. Y aquí sería irnos hacia la importancia de poder aplicar el modelo de la CIF a suelo pélvico, ¿no? Que no tener descontextualizado el hacer ejercicios en una camilla durante un N cantidad de sesiones y esto qué implica en la vida de la persona, ¿no? ¿Cómo lo puede llevar a sus actividades de la vida diaria? ¿Cómo va a impactar en sus niveles también de participación, ¿no? Pues es que yo pienso que nosotros desde que hemos sido formados en la universidad y nos hemos formado en esta profesión, pues siempre se nos ha hablado de la clasificación internacional de funcionamiento y nosotros lo que creo que desde el día 1 en la universidad nos han dicho es, tú estás tratando otro ser humano. Nosotros no estamos tratando un órgano, no estamos tratando un sistema, estamos tratando un ser. Y eso es muy importante. Entonces es saber que nos llegan unos pacientes con unos diagnósticos, pero son personas. Y fíjate también que es que la disfunción de suelo pélvico tiene un impacto sobre la calidad de vida altísimo en los pacientes. Yo a veces digo, una persona no se muere de incontinencia, pero internamente su lucha, su angustia, su nivel de ansiedad, sí puede ser lo que le está matando. Muchas veces. Entonces, no es algo que
a lo que muchas veces en salud pública se le preste mucha atención, y nosotros tenemos que ver y aterrizar ese paciente a es un ser vivo, esto le está generando una incomodidad o esto le está generando una restricción en su participación. Hay pacientes que ya no salen nunca de la casa, que viven temerosos de tener un accidente, que viven con vergüenza. Entonces poder ofrecerles no solamente un tratamiento donde mira, vamos a mejorar la función, vamos a mejorar la estructura, vamos a favorecer o promover la salud, a prevenir más enfermedad o discapacidad o condiciones, pero además te vamos a devolver tu calidad de vida. Eso me parece que es como de las cosas también más importantes y más valiosas que nosotros hacemos por el paciente. Muchas veces tenemos historias de pacientes que nos dicen, me enviaron fue al psicólogo, me enviaron fue al psiquiatra, pacientes por ejemplo con dolor, y entonces empiezan a vivir en un mundo donde además nunca han sido bien entendidos. Y muchas veces ya no es solo el componente corporal o el componente orgánico, sino su esfera emocional la que está muy afectada. Y cuando nosotros llegamos a tratarlos y les abrimos un espacio que sea como el idóneo, un espacio donde se puedan abrir, donde puedan empezar a buscar otras opciones, empiezan a recuperarse. O empiezan a buscar ayuda en otros lugares, incluso con otros profesionales que no habían buscado. Entonces creo que eso también es muy, muy importante, ver siempre al paciente, creo que ni siquiera como un paciente, sino eso, como un ser humano que viene acudiendo pues a nuestra ayuda, y pues que no se nos olvide que no son incontinencias, no son prolapsos, son seres vivos que necesitan de nosotros. Y justo un factor importante ahí es la validación, ¿no? O sea, tú estás acercándote, pero porque previo a acercarte conmigo, lo que observo es que muchos ya vienen con esa idea de ahí me van a validar. Y entonces esto lo menciono porque tenemos una responsabilidad de la información que compartimos en redes sociales. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo comunicamos el mensaje de, oye, si tú estás sintiendo esto, busca ayuda? Pero muchas veces podríamos incluso provocar catastrofismo en las personas, ¿no? La forma en la que comunicamos, las imágenes que compartimos pueden estar generando una alerta en esas personas, y hay gente que llega contigo y dices que ya siento que ya se me están saliendo los órganos, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Ya siento que ni siquiera puedo cargar a mi nieto, a mi nieta, porque siento que todo se me va a salir. ¿Por qué? Porque ya vieron una información en donde alguien les dijo que eso podía pasarles, o donde en vez de invitarles a que vengan a una sesión con nosotras, podrían sentirse juzgadas, ¿no? O digamos como con cierta limitante por sentirse intimidadas de, híjole, esta sesión va a ser muy invasiva, me van a hacer que me quite la ropa, porque una evaluación así es forzosa, cuando estamos viendo que no necesariamente tiene que ir hacia allá, ¿no? O sea, creo que esa responsabilidad, esa ética que tenemos de qué compartimos, cómo lo compartimos, cómo les invitamos, qué imágenes creamos, también es de suma importancia, ¿no? Y ahorita con la apertura que hay en redes sociales, que es muy buena. Y yo creo que eso es un punto más, es un punto muy difícil a veces como de llegar al equilibrio, porque entendemos que las redes sociales se mueven como con algo muy light, digámoslo así. La manera en la que tú te comunicas con los espectadores, con tus seguidores, no puede ser en términos muy profesionales, muy fisioterapéuticos, porque seguramente no van a entender nada de lo que te están diciendo, y más si tú estás buscando captar pacientes, pero entonces es cómo te muestras muy profesional ante lo que tú estás haciendo cuando estás vendiendo algo de una manera muy coloquial. O que no estás brindando como la información que es. Entonces creo que es como un arma de doble filo, y llegar a ese equilibrio a veces se puede llegar a complicar un poco, entre queremos vender una información para que la gente tenga noción de lo que puede llegar a pasar, conozcan y busquen ayuda, pero como tú dices, sin llegar al tema de esto es una catástrofe, tengo miles de diagnósticos, porque llegan incluso a veces hasta autodiagnosticándose a la consulta. Y por otro lado también, ¿cómo hacemos para brindar una información que sea veraz,
pero donde mostremos la importancia de que siempre haya un fisio detrás tuyo que te esté ayudando con la prescripción del ejercicio, con la prescripción de las herramientas que utilizamos en la terapia. Porque yo veo muchas veces en redes, por ejemplo, que promocionan las bolas chinas, los pesos vaginales, los vibradores, y entonces la gente sale a comprar los dispositivos a diestra y siniestra sin una buena prescripción, sin nadie detrás que le diga, mira, esto sirve para esto sirve para lo otro, simplemente con el ánimo de ser virales. Y ahí es donde después vienen otras disfunciones de las que no les habían hablado. Entonces es complejo, es complejo el tema. Yo pienso que sí estamos en una generación en la que el conocimiento y la información está ahí presente, está palpable, pero sí tenemos que ser muy responsables y vender más es salud, y no tanto a veces que sea como marketing solamente, sino que la persona venga interesado en querer mejorar su salud. Esa es como mi posición, porque sé que no es la posición pues de todos los que en general usan las redes sociales. O sea, ¿qué tanto vamos a mostrar en redes sociales? ¿Qué opinas de eso? Hay contenido que es muy explícito en ocasiones y entonces uno ve que censuran a algunas personas, y hay otro contenido y que a veces lo veo en el gremio y de, no sé, pacientes que están semidesnudos o por lo menos muestran sus piernas, o estamos en medio de una valoración, y a veces puede que queramos venderlo como una práctica muy tranquila, así como estamos hablando tú y yo acá en esta sala, pero de repente yo te estoy haciendo una valoración vaginal o te estoy haciendo una exploración rectal y como que no pasa nada, y además está saliendo en redes sociales. Entonces puede que para algunas personas o algunas personalidades eso baje el nivel de ansiedad, diga como ok, lo vamos a normalizar, pero sí creo que hay como un manejo de esa privacidad que, pues, que si bien una persona se deja grabar y permite que se suban su contenido a redes, es porque hay un consentimiento y una autorización. Es también a veces como otra vez es arma de doble filo llegar a ese balance de ¿será que esto sí es lo correcto, o hay necesidad de mostrar esto, o se podría mostrar de una manera diferente? Sí, creo que es un tema que a veces tenemos que mirar, y pienso que es un tema que se ha estado hablando en diferentes, incluso sociedades científicas, en congresos y eso. Cuando nos reunimos otros profesionales de diferentes países, nos preguntamos eso, desde cómo estamos manejando, si esto es un área privada, si corporalmente estamos hablando de la importancia de cuidar esa intimidad, cómo estamos manejando esa intimidad en los cursos, en las formaciones, en las redes sociales. Sí, es un tema que definitivamente yo creo que se tiene que generar el debate y como la discusión. Así como se ha generado debate para llegar a una cierta, digamos, protocolización de una evaluación, de una entrevista, también el tema de este manejo ante las nuevas tecnologías, ¿no? De esta visibilidad, porque si bien veníamos de una época y una historia en donde era tabú, donde no se hablaba, donde hablemos, por ejemplo, de las mujeres que ni siquiera asistían a una consulta ginecológica, ¿no? Y decían, no, o sea, yo jamás voy a ir a una consulta ginecológica, la única persona que me puede ver es mi esposo, ¿no? Y seguramente te has encontrado en una consulta con alguna mujer que te diga, es que ni mi mamá ni mis hermanas, nadie iba a consultas, si supieran que vengo, ¿no? O sea, quién sabe qué opinión tendrían. Pasamos de esto a el tabú, a la invisibilización, a padecer un montón de cuestiones en silencio, a la visibilización, pero se está cayendo tal vez en una sobreexposición, y deberíamos justo llegar como a este punto intermedio donde... Como no a sexualizarlo, pero sí entender, pues porque además el suelo pélvico tiene un componente muy importante que es como la relación con la sexualidad. Y si bien, como tú dices, estamos en un mundo en el que ya estamos mucho más abiertas, ya podemos hablar más de eso. Ahorita que decías, no, es que dicen que mi marido y eso, pensaba, incluso a veces es incluso solo el marido o la pareja a la que la ha visto, ni siquiera nosotras mismas nos conocemos. Entonces, sí, como llegar a ese equilibrio y que pueda ser como en medio de una libertad, pero también profesional, de decir, esto lo estamos hablando en términos de salud, esto es un tema de salud pública, porque sabemos que las mujeres, y yo creo que más las mujeres, tenemos unas altas incidencias de disfunción de piso pélvico por diferentes motivos.
Entonces es importante que hablemos, es importante que los gobiernos también nos presten atención, que a nivel de salud nos brinden la atención que ameritamos, pero sin llegar ahora entonces a una libertad completa y entonces ya sexualizar todo, porque creo que es algo que se ha vendido mucho, es un potencial que tiene el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, que es potenciar tu vida sexual, pero muchas veces no lo es todo. Entonces sí es importante como llegar a ese equilibrio y decir, ok, esto es por salud y el resto puede ser beneficio. No sé, creo que ahí también está abierta la discusión. Y justo con esto vamos a ir cerrando esta conversación. Tú estás muy metida en todo lo que tiene que ver con las actualizaciones, ¿no? Actualizaciones en cuanto a consensos de terminología, de evaluación, de entrevista, de todas las nociones, herramientas. Entonces, creo que me parece un ejemplo de alguien que está en constante apertura y cuestionamiento de, ok, esto es lo que usábamos el año pasado, hoy día viene algo diferente, ¿no? No quiere decir que tengamos que desechar totalmente, pero sí vamos cuestionando poco a poco y eso es lo que nos permite, digamos, tener un avance, ¿no? Y me llama también la atención, esta nueva evaluación también está empezando a tomar cada vez más en cuenta factores psicosociales, no solamente los componentes estructurales, orgánicos, ¿no? Entonces, entender que hay que tomar en cuenta también los contextos de las personas, antecedentes, no solamente igual estructurales, la salud, ¿no? Y también la enfermedad están muy influenciadas y condicionadas por eventos traumáticos, por cuestiones que tienen que ver con salud mental, por el acceso a ciertos conocimientos, a ciertos servicios incluso de salud, ¿no? Entonces el poder empezar cada vez a integrar más esto siendo parte de equipos cada vez más complejos de profesionales que intercambian esta información, parece que es a donde estamos yendo otra vez, ¿no? Es un camino que es muy bonito porque estamos abiertos siempre al cambio y a innovar. Yo pienso que no hay nada escrito en nada en el mundo, menos en suelo pélvico. En los 50, cuando el doctor Arnold Kegel empezó a hablar de la no era una prescripción de ejercicios de suelo pélvico, sino de cómo activar la musculatura, y empieza a hacer como sus investigaciones. Entonces llegan como los famosos Kegels, que se quedaron durante mucho tiempo, pero luego entonces ya se empezó a hablar también de incontinencia urinaria, luego se empezaron a hablar de otras disfunciones, luego entonces nos empezamos a dar cuenta que en fisioterapia teníamos cabida en esto. Entonces si uno va viendo como un avance en el mundo de lo que ha sido, digamos, la pélvica específicamente, y la fisiopélvica, y con las evaluaciones también pasa lo mismo, porque en la antigua estandarización no hablábamos tanto, por ejemplo, del sistema miofacial, como pasado el tiempo, entonces ya se creyó, no, ahora tenemos que incluirlo, ahora tenemos que incluir otras estructuras, tenemos que ver esto como un complejo, tenemos que pensar en la función de la musculatura, que es lo que realmente, por lo menos en fisio, nos interesa. Pero fíjate que en el tiempo desde que se publicó la última actualización a la fecha, aunque se está trabajando en traducciones, en homologaciones y validaciones a otros idiomas, ya se están pensando en las sociedades científicas, hay términos que tenemos que cambiar. Esto no está funcionando, esto también hay que incluirlo. Entonces ya en menos de 2-3 años otra vez ya se está pensando en que hay que incluir actualizaciones, en que hay que enseñar de una manera diferente, o incluso la tecnología y la ciencia ha ido avanzando tanto que ya se están encontrando otras maneras de generar diagnósticos y de entender la función y la disfunción del suelo pélvico. Entonces, pues estamos abiertos a todos los cambios, y creo que así como en los fisioterapeutas y los que trabajamos en el área de suelo pélvico, empezamos con una formación, luego vemos que hay un tema que es también interesante, entonces vamos a otra. Antes era como paciente masculino, femenino y pediátrico, ahora vemos, por ejemplo, que hay gestación y posparto, que hay atención a pacientes neurológicos, y a eso sí le sumamos otras técnicas. Entonces, desde técnicas osteopáticas, técnicas invasivas, técnicas no invasivas, el uso de aparatología, todo va cambiando. Entonces vale la pena como que estemos en un constante cambio, que no creamos todo lo que nos dicen, y que entendamos que hoy hay verdades que no son absolutas, y técnicas o tecnologías que funcionan hoy, que
tenemos es que hacerlas como muy juiciosamente y poder de pronto como guardar la información, los hallazgos que tenemos en nuestros pacientes, pero saber que las cosas pueden ir cambiando, nos pueden ir llevando como a otro rumbo. El tema del abordaje como fisios pélvicas en población LGBT está también ante un campo que ha sido inexplorado, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando de un trabajo con personas intersex, de un trabajo con personas trans, de personas que tienen diferentes, ¿no? Y múltiples, no solo identidades, sino orientaciones sexuales, y no podemos usar el mismo lenguaje con todos, tenemos que también ir como desde la base a modificar también nuestras nociones, incluso de cómo nos comprendemos como seres humanos, ¿no? Dentro de esta diversidad, dentro de la diversidad, y podernos ir adaptando e entender estos diferentes contextos socioculturales y cómo hemos ido cambiando para básicamente tomar esta posición y esta postura de decir, soy personal sanitario y estoy aquí para acompañarte, escucharte, validarte, entender de dónde vienes, también entender que probablemente no tengo las respuestas a todo y probablemente si cometo algún error voy a repasarlo, ¿no? Voy a cuestionarlo, voy a modificarlo para seguir generando espacios seguros, seguir generando nuevas oportunidades de pues ir profundizando en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Con el fin de, digamos, ir disminuyendo esa brecha de desigualdad en cuanto a atención sanitaria también, ¿no? Hoy también, digamos, hay población trans, hay tantas cosas de las que podemos hablar, y tanta fuente de conocimiento y de trabajo en nuestra práctica clínica. Lo que te decía, el uso de las tecnologías. Ahora, por ciclos vitales, el envejecimiento es diferente, y también cuando tú quieres hacer una prevención. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que el entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico disminuye la incidencia de caídas en personas de la adulta. Entonces, hay tantas cosas que han surgido. Entonces ahora viene, ok, entonces ¿qué tal si nos actualizamos en tercera edad? ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo así que estamos previniendo un riesgo de un accidente con una terapia de suelo pélvico? Tenemos, por ejemplo, condiciones que antes no se hablaba casi, como el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces ya tenemos también, cada vez vamos abarcando más y más y más, y estamos ahí presentes. Pero sí es muy importante que, pues uno, que nos formemos, que estemos abiertos a veces a los cambios, no quedarnos, o por lo menos estar actualizándonos permanentemente, saber qué hay nuevo, qué está validado, que de pronto ya dicen que no funciona tanto. Y yo siempre invito a los estudiantes, a mis colegas, a que documentemos lo que estamos haciendo, porque lo que nosotros hacemos vale mucho. Entonces, si yo empiezo a ver que en mis pacientes encuentro un avance por esta técnica que estoy usando o por esta prescripción de ejercicios, siempre que hagamos todo lo posible como por mostrar lo que estamos haciendo y por estarnos actualizando permanentemente con el conocimiento. Ha sido un gusto escucharte. No, un gusto para mí estar acá con ustedes.